todos. Dios les continúe bendiciendo en esta mañana. Amén. Saluda a su hermano, dile: eres bienvenido a la casa de Dios. Y quisiera saber si hay personas que nos visitan en este día, que hayan venido por primera vez. Levante su mano en esta hora. Allá atrás hay una persona. Dios te bendiga. ¿Quién más nos visita en esta hora? Vamos a darle un fuerte aplauso a ellos de bienvenida, a los que nos visitan. Y también sean bienvenidos todas aquellas personas que se conectan con nosotros en el canal de YouTube. Y en esta mañana sabemos que Dios tratará con tu vida una palabra, o dará a tu vida una palabra que tratará con tu carácter y con tu crecimiento. También, ¿cuántos lo creen así en esta mañana? Amén, gloria a Dios. Sabe Dios de qué tenemos necesidad y por eso revela a sus siervos su palabra. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Y vamos a orar en este instante. Vamos a pedirle a Dios su dirección en la palabra. Ponga la mano derecha en su corazón y ore conmigo. Señor, te damos muchas gracias por tus bondades, por tus proezas, por todo aquello que has hecho, haces y harás. Gracias, bendito Jesús, por todo aquello que has hecho para con nosotros, por la vida, por la salud. Damos gracias por la salvación. Y también oramos en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra quede grabada en cada corazón, en cada vida, en cada persona, Señor, y que produzca un crecimiento al 100, al 60, al 30%, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Permite que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, en tu nombre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a estar atentos a la palabra del Señor en esta mañana. Y tengo un tema que Dios me ha dado y lo he titulado: Cuando Dios pide lo único que tienes. Amén. Cuando Dios pide lo único que tienes. Y les invito a ir a Génesis capítulo 22, del verso 1 y 2. Génesis capítulo 22, verso 1 y 2. Dice su palabra en Génesis capítulo 22, verso 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, cuando, dice, sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le dice a Abraham, su siervo, aquel hombre que se convirtió en confianza con Dios. Abraham era confianza para con Dios. Y Dios le dice a él: sacrifica tu hijo. En aquellos tiempos existía una costumbre de sacrificar o hacer sacrificio ante Dios de corderos, pero nunca se había visto algo donde Dios pidiera vidas humanas en sacrificio. Eso tiene una connotación doctrinal y espiritual acerca del sacrificio de Cristo. Fue necesario una vida humana, ofrecerse por la humanidad. Fue necesario, ¿verdad? Pero también existía una costumbre en aquellos tiempos, o en la época de Abraham, y era que muchos de los pueblos tenían dioses paganos y ellos literal ofrecían sus hijos en sacrificio vivo a sus dioses. No era costumbre de Dios, Jehová nuestro Dios, Yahvé, pero sí era costumbre de otros pueblos. Entonces era como algo que podía tener una similitud con los otros dioses, pero aún así estaba pidiendo Dios algo que en la Biblia yo nunca había visto registrado. Abraham no tenía una referencia de quién lo había hecho antes o algo así. Y fuera de eso, en el siglo XXI es un delito sacrificar un hijo. Pero en ese tiempo, de acuerdo a lo que se podía en ese tiempo, que se podía ofrecer los hijos en sacrificio vivo y derramar la sangre y todo ese tema, lo que en el Antiguo Testamento se hacía,
era contemplado un poco más normal hacerlo. Cuando Dios te pide es porque Él desea darte. Dios jamás se quedará con lo que es tuyo. Él a veces te pide para probar también tu corazón. Y voy a poner un ejemplo que le ha pasado a muchas personas. Y ese ejemplo es el siguiente. Dios a veces le ha dicho a personas: deja tu trabajo, tu empleo, parecido a deja tu tierra y tu parentela, como se lo dijo a Abraham, y sírveme. Y son personas que tienen que dejar, qué sé yo, una estabilidad, una comodidad, para ir a servir a Dios. Y ese servir a Dios es ir a predicar a algún lugar, trasladarse de una ciudad o irse a una nación desconocida. Las personas que en algún momento hemos salido de nuestro entorno, en mi caso yo he tenido dos salidas, una de mi tierra, realmente de mi pueblo, a una cultura diferente, a un clima diferente, y luego después salir de mi país a un clima diferente. Y las personas que han salido en alguna oportunidad entienden esto, que cuando uno llega a otro lugar tiene que realmente reconstruir todo. Aún a veces el estilo de la ropa, porque el clima es diferente, una nueva cama, muchas cosas nuevas. Cuando fuimos la primera vez a Estados Unidos, mi esposa quería llevarse la olla chocolatera. Y yo le dije: deja esa olla ahí porque van a pensar que nos vamos a quedar allá por siempre y hay que tener documentación para podernos quedar por siempre. Y en el segundo viaje mi esposa llevó su olla chocolatera. Entonces usted puede entender que los cambios no son sencillos. A veces Dios pide cosas y no son fáciles. Uno cuenta después de que pasó la historia y nos reímos y aprendemos, pero el asunto es fuerte cuando te toca experimentarlo en algún momento. Entonces a veces cuando Dios pide, lo único que tienes es duro, no es fácil, pero hay un propósito en lo que Dios hace. ¿Cuántos lo creen así? Quiero que leas conmigo de Génesis 22, del verso 1 al 9, y dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña de holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero, para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Dios a veces pide lo único que tienes. Yo no tengo un mensaje hoy para decirle a usted que le entregue a Dios algún mal hábito, un pecado oculto o algo así. Yo estoy hablando un mensaje donde Dios te puede pedir algo que es útil, importante, que amas, necesario para tu vida. En ese caso pongo varios ejemplos para que usted me entienda mejor. Algunos Dios les podrá pedir, qué sé yo, dejar el empleo que tienen, porque el empleo que tienen, aunque es una bendición y te ayuda en la provisión de la casa y para que sigas adelante con tu tema financiero, pero es un empleo que te aleja de Dios, que definitivamente no te deja congregar, que definitivamente no te deja avanzar espiritualmente, que Dios te ha llamado y te ha dado una asignación de un ministerio y no lo puedes desarrollar.
O sea que el empleo no es un problema como tal, es una bendición, solo que cuando Dios pide este tipo de cosas, simplemente hay que escucharlo. Quizás un amor, un cariño, un afecto, una relación de noviazgo, matrimonio, que se ha convertido en algo tóxico para ti, que te impide tu crecimiento, que afecta tu felicidad, que ya llegó al punto de afectar tu integridad. Y tú dices todo por amor. Y Dios te pide, qué sé yo, o Dios o esa relación. Y así sucesivamente Dios puede en esta mañana hablar a tu vida de cosas que tú tienes que en sí no es que sean un problema, no es que sean un asunto de pecado, no es que tengas que dejar un carro robado, porque ese ya tú sabes que tienes que dejarlo, ya eso tú sabes que no puedes hacer eso, que es ilegal. Pero cuando Dios pide cosas que realmente amas y las necesitas. Es más, son cosas que podrían ser muy tuyas. Como le pasó a Abraham. Yo quiero imaginarme algo del cuadro de Abraham. Generalmente una mamá da hasta la vida misma por un hijo, ¿cierto? Eso es lo que se ha escuchado. Hemos visto unas mala madres y usted sabe de eso, pero la mayoría de las mamás, la mayoría, es lo que yo he visto en estos 51 años que tengo, la mayoría de las mamás dan lo que tengan que dar y luchan lo que tengan que luchar por sus hijos. Pero escuche esto, cuando los padres somos padres maduros, criamos a nuestros hijos un poco diferente, con más comprensión, con más amor. Yo tengo 3 hijas y la crianza de las primeras 2 nunca ha sido igual a la de la última. Tienen una diferencia de 16 años. Cuando mis hijas tenían 16, a los 17, nosotros recibimos a Mariana. Y la crianza es un poco diferente, yo le tengo más paciencia y hay como ese más apego. Y si usted es un papá mayor ya de 60 años, me está entendiendo, porque dice, wow, ese niño llegó y usted lo que no hizo con los otros hijos y el tiempo que no le dedicó a los otros se lo dedica a este. Y como dicen por ahí, usted se emboba con ese hijo. Algunos piensan que así va a ser nosotros con Juan José, que es nuestro nieto, y piensan eso, pero estoy hablando de los hijos que llegan cuando uno ya es maduro, un padre maduro. Y ahora puedes imaginarte a Abraham, que no era un padre maduro, era súper maduro. Tenía 90 años. Y Abraham, me imagino que sabía que todos sus ojos estaban puestos en Isaac, en una promesa, que había que cuidarlo, que había que estar al tanto. Yo me imagino que Abraham en las noches se levantaba y lo miraba y decía, está respirando. ¿Cuántos padres hacemos eso a veces? Cuando están bebés, sobre todo, uno se levanta y uno va y lo mira, dice, está soñando. Yo me imagino toda esa engomada, como se dice acá en Bogotá, que tenía Abraham con ese niño. Y Dios no le pidió a Damaseno su mayordomo, Dios no le pidió a su esposa, Dios no le pidió, dijo, Abraham, déjame llevarme a tu esposa, que ya está viejita y te daré una más joven. Dios no le pidió nada de eso, Dios no le pidió sus ovejas, Dios le pidió lo más preciado que tenía Abraham, que había esperado 10 años para que él pudiera cumplírsele la promesa de un hijo. Y le dice, sacrifícame tu hijo. Quiero que entiendas algo, que cada vez que Dios te pide algo, por muy valioso que sea, es porque Él algo demasiado valioso te va a entregar. Usted no sabía que usted tiene un Dios justo y que Dios no le pediría algo tan valioso si no fuera algo tan valioso que te fuera a dar. Por eso entre las pruebas, entre más duele, más grande es la victoria. Abraham le pidió su único hijo para luego hacer una nación de Israel. Usted sabe que de ahí viene la nación de Israel. El origen de la nación de Israel viene de Abraham, que Dios le da un hijo, Isaac, que Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú, y que Jacob tuvo las 12 tribus de Israel.
Y después el Señor le dice, habrá una generación que no podrás contar. Ahí estábamos nosotros, porque por lo menos Israel se sabe cuántos habitantes tiene, pero en el mundo no se sabe cuántas personas a través de la fe del Padre Abraham hemos llegado a Cristo y conocemos a Dios. Y somos de la familia de la fe. ¿Cuántos bendicen su nombre? Entonces, iglesia, Dios a veces tiene eso de pedirte lo único que tienes, lo que valoras, lo que te ha costado, lo que salió de tus entrañas. Y vamos a tomar dos ejemplos más. A la viuda de Sarepta le pidió su última comida. Primer libro de Reyes, capítulo 17 del 8 al 15. Y primer libro de Reyes, capítulo 17 del 8 al 15 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, le habló a Elías el profeta: levántate, vete a Sarepta de Sidón. Verso 9 dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Diga conmigo un profeta que llegó pidiendo. Usted, cada vez que invitan un predicador o un profeta que llega pidiendo, empiezan a ser desconfiados. Pero cuando Dios pide, pide. ¿Cuántos lo creen así? Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Diga conmigo un profeta que tenía hambre. Verso 12 dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No estaba mintiendo. 3 años y medio de sequía en Israel trajeron pobreza y necesidad. No había nada que comer. Verso 13, Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero. Eso se llama fe. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. El profeta se empezó a poner pesado. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Bueno, eso me da confianza si Dios lo dijo. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Si viene un palabrero por ahí, un profeta falso o algo así, o un pastor que venga predicando un mensaje diferente al que está en la palabra, yo desconfío. Pero si Dios lo dijo, yo estoy seguro. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué fue lo que él dijo? La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Y qué fue lo que pasó? Se murieron los 3. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice: y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Cuántos me dicen el nombre de Jesús? ¿Alguna vez has escuchado esto? Eso se escucha más que todo en la costa, pero aquí también lo he escuchado. Que cuando usted tiene el almuerzo y ha preparado su sancocho y llega una persona preciso a la hora de la comida, en vez de tapar la olla y decir: hasta que no se vaya no servimos. Y el que vino con hambre dice: hasta que no nos sirva no nos vamos. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero el Señor te dice: échale más agua a la olla. Y usted: no, pero no va a saber igual. No, pero precisamente dice que Dios lo trajo. ¿Y por qué no lo trajo a la hora de lavar la loza? Lo trajo fue a la hora del almuerzo. Y usted no comprende eso, pero usted no está entendiendo que en el momento que tú le echas más agua a la olla para que rinda, en vez de que te haga falta, lo que Dios va a hacer es que va a multiplicar lo que tienes ahí. Y va a alcanzar para ti, para el que vino el invitado, y en tu cocina nunca faltará comida. Por eso, iglesia, debes entender esto. Dios a veces no necesita o no te está pidiendo de ti cosas físicas.
pero a veces a sus siervos nos pide muchas cosas para que le podamos servir, y a veces son arandelas. Hay cosas que tú amas que de hecho son una bendición. No puedo decir que los hijos que no van a ser una bendición. No puedo decir que una relación que tú has amado a esa persona no sea una bendición. No puedo decir que ese trabajo que luchando has logrado tener, ese negocio o ese trabajo, no sean una bendición. Pero hay arandelas que te quitan y te afectan tu crecimiento. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a negociar tu relación con Dios, tu crecimiento, tu servicio a Dios por algo material? Usted no sabía que el día que usted fallezca y se muera no se llevará nada de lo que tiene ahí. Apurado le ponen a la persona el mejor vestido y tratan de ponerle el mejor maquillaje para que se vea bien en la última despedida. Pero nunca te llevas nada de lo que está ahí, de lo que tienes. Nunca le echan el carro porque va a tener un largo viaje. Nunca como los indígenas, que ellos le echan una comida porque va a tener un largo viaje. Comida para los gusanos. El viernes que di una palabra, una persona me dijo: estoy trabajando en un cementerio y lo que usted dice es cierto. Más de 50 personas en el mes han entrado al cementerio, y eso que trabajo solamente en uno. ¿En cuántos más cementerios no estarán llegando tanta gente muriendo sin Cristo? Uno a veces apegado a veces a las cosas, y uno cree que el mundo se va a derrumbar si no tiene eso. ¿Cómo nació usted? Sin nada. Y a la hora de irnos, ¿con quién necesitamos estar seguros y bien agarrados? Con Él. Si estamos con Dios, si estamos haciendo la asignación que Dios nos ha entregado, si estamos en obediencia con Él, tranquilos. ¿No has analizado que en los peores momentos de tu vida todo el mundo se abre a un lado? Y el único que te queda es Dios, el amigo fiel, el Espíritu Santo contigo. ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesús? Entonces Dios a veces no necesita que tú de tus cosas, porque Él no come eso. Él no comía una arepa que iba a decir yo que le iban a dar a Elías, pero su siervo sí, o su obra sí. Y a veces uno está en el medio para cubrir esas necesidades que existen en la obra o a Dios, o en la obra de Dios, o para Dios. Finalmente quien las utilizamos somos nosotros. Hace poco muchas personas tuvimos el sentir de hacer y de reunir entre todos y comprar ese videobin. Pero el Señor nunca ha dicho, o por lo menos a mí no me lo ha dicho: qué lindo me veo en el videobin. Videobin es un beneficio para ustedes, para nosotros. O sea, uno da las cosas para Dios, pero finalmente quien se beneficia de lo que uno da para Dios somos todos nosotros. A veces decimos: vamos a edificar casa para Dios, y finalmente Dios no vive aquí. Él está en su trono, y al frente de Él o a la diestra de Él está Jesús. Y si es el Espíritu Santo, menos se deja encasillar por nadie. Él está dentro de nosotros. Finalmente esta casa y esta edificación es para nosotros. Que Dios se glorifica en este lugar, que su presencia se siente, así es. Pero hay muchas cosas que hacemos por la obra de Dios que finalmente los beneficiados somos nosotros. Y habían tantos corderos para sacrificar, pero Dios pidió a Isaac. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es ese hijo engomado que tienes? ¿Cuál es ese negocio engomado que tienes? ¿Cuál es ese trabajo? Dios mío, yo sin ese trabajo, Dios mío, ¿qué sería de mi vida sin esta pareja? Yo no puedo vivir, yo me muero si se me va de mi lado. Alguien me dijo por ahí que de amor no se muere nadie. Si hay relaciones tóxicas que no están generando bendición para tu vida, toma tu mejor decisión. Yo sé que Dios restaura, y siempre predicamos y hablamos a la iglesia que Dios puede restaurar matrimonios. Claro que sí. Fuente de Vida agota todos los recursos para que nadie se divorcie.
Pero yo no sé a quién le estoy hablando. ¿Cuántos lo creen así? Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a tomar el tercer ejemplo. Ana le dio a Samuel al servicio del Señor. Primer libro de Samuel 1, del 20 al 23. Primer libro de Samuel, capítulo 1, del 20 al 23. Y dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Ya les hablé de eso. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Este es otro ejemplo en la palabra de Dios. Ese hijo a Ana le había costado lágrimas. Le había pedido a Dios con todo su corazón en el templo, tanto que Elí, cuando la vio, pensó que estaba ebria, que estaba borracha. Estaba vuelta a nada pidiéndole. Y Elí le pregunta a Ana que qué era lo que le sucedía, y ella empezó a contarle que su esposo o su marido Elcana tenía dos mujeres, Penina y Ana. Penina tenía hijos y le hacía la vida imposible porque ella era estéril. Y Dios le dio a Ana la bendición de tener un hijo. Una mujer que aguantó tantos desprecios, una mujer que aguantó tantas situaciones, y ahora Dios le da un hijo que se llamó Samuel. Mire, ese hijo, ¿qué haríamos nosotros los que somos papás? Lo cuidamos, me lo dio el Señor, lo consiento, ando detrás de él todo el tiempo, y está bien. Ame a sus hijos, yo no le estoy diciendo que no lo haga. Pero Ana, en vez de pensar en ella, mire lo que hizo, porque en este caso yo no veo un registro en la palabra que Dios se lo haya pedido. Ella lo ofreció. Y ella fue y le dijo a Elcana: lo voy a dejar hasta que sea destetado, y luego él se quedará acá en el templo donde estaba la familia sacerdotal. Qué gran diferencia que ahora los papás, los hijos vienen a servir un día sábado y ya empiezan a hacerle la vida imposible al muchacho, decirle: ahora te la pasas en la iglesia, ahora te falta que compres una colchoneta y duermas allá en la iglesia por 2 o 3 horas, hermano. Y en vez de apoyar a sus hijos, le sirven de piedra de tropiezo. Mire la gran diferencia. Ella lo entregó completamente a Samuel. Y en ese tiempo, que no es costumbre de ahora, no sea que me dejen unos 3 o 4 ustedes hoy. En ese tiempo los hijos sí los dejaban literalmente para servicio a Dios. Y ya más adelante usted va a encontrar que Samuel prendía las lámparas y todo eso. Hacía los oficios del templo. Pero ¿qué pasó? La historia no termina ahí. Vaya conmigo al primer libro de Samuel 2, del 20 al 23, del 20 al 21, perdón. Primer libro de Samuel 2, del 20 al 21, dice: y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Ella le dio a Samuel, ella le dio a Samuel a Dios, y dice: y se volvieron a su casa. Y el verso 21 dice: y visitó Jehová a Ana. Vendrá una visitación de parte de Dios para aquellos que cuando entreguen eso mucho que aman, que les está impidiendo, o que Dios les está pidiendo porque Dios se lo está pidiendo, vendrá una visitación de Dios. ¿Alguien dice amén a eso?
Y visitó Jehová a Ana y ella concibió. No que no podía dar hijos, y mire lo que pasó. Y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. 5. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová, quien abrió la puerta de la bendición en familia para Ana. Tanto desprecio que esta mujer se aguantó al lado de Penina por ser estéril, tanto que el Cana creo que le dice: tú me eres suficiente, más que hijos. Y después de costarle tanto, ella le ofrece a Dios, porque aprenda algo que le quiero enseñar: Dios nunca se quedará con lo que usted le entrega, Él se lo devolverá multiplicado. Llámese hijos, llámese ministerio, llámese tiempo, llámese dinero, lo que usted le entrega a Dios, servicio, salud, el Señor se lo devolverá multiplicado. Por eso, si usted alguna vez ha escuchado esta frase: en una iglesia me estafaron, me gustaría preguntarle en qué clase de iglesia se metió usted. Porque por lo menos en todas las que yo he estado y he crecido en el evangelio, las veces que he entregado mi tiempo voluntariamente, porque en la iglesia no se le obliga a nadie a hacer las cosas. Tenemos más de 120 servidores y tenemos más de 120 firmas en un documento que ellos han firmado diciendo: lo hago voluntariamente. Entrego mi tiempo, entrego mi servicio, entrego mi dinero si es necesario, ofrendas, diezmos. Y si algo visto en toda la Biblia, Dios no se queda con nada de nadie. Tú le entregas algo a Él y Él te lo multiplica y te lo devuelve. Gloria al Señor. Si vas a aplaudir a lo fuerte. ¿Para qué Dios te pide a veces lo único que tienes? Número 1, para probar tu corazón, si tú eres temeroso. Volvemos a Génesis 22. Génesis 22, del 10 al 13. Génesis 22, del 10 al 13. ¿Para qué Dios te pide lo único que tienes? Para probar tu corazón. Y Génesis 22, del 10 al 13, dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Wow. Él solo quería probar su corazón. Él probará tu corazón. Dios te pide algo para probar tu corazón. Y hay un ejemplo que quiero mencionar que va a ayudar a muchas personas a entender estos temas. En una oportunidad, para los que no lo saben, los que son más nuevos no conocen mucho sobre esto. En una oportunidad en la oficina le pedí a Dios un hijo, porque lo sentí, y fue un sentir, porque ya nosotros habíamos cerrado la oportunidad de tener más hijos. Y yo fui quien tuve el sentir profundamente de que hacía falta a alguien, un hijo. Entonces hubo que reversar vasectomía y hacer recanalización, un proceso que en ese tiempo costó 3 millones de pesos. Ya no te lo hacen gratis el Estado. Usted se está retractando de una decisión que tomó hace 2 años. Para mí era increíble, porque yo trato de ser muy organizado en mis decisiones y estar muy seguro y haber orado y todo, pero en este momento me estaba retractando.
Hicimos todo el proceso, mi esposa queda en embarazo, la iglesia lo celebra, gloria a Dios, los pastores van a tener otro hijo, qué bendición, todo el mundo feliz, mi esposa empieza a usar batas y un día cualquiera terminamos, y no un día cualquiera, fue un día domingo, cuando uno tenía que terminar aquí alabando a Dios, terminamos en un hospital muy tristes, había perdido su embarazo. Yo no sabía ni qué decir, yo decía, Señor, ¿qué le hablo a esta gente? ¿Qué le digo a la congregación? Y fue una semana de pronto donde ella vivió su dolor, pero yo vivía la parte de la afrenta. ¿Qué le voy a decir a la iglesia ahora? Y Dios me dice, dile a ellos lo que tú piensas de mí. Y vino el viernes y me tocaba predicar. Señor, busco otro predicador, no me siento emocionalmente bien. He perdido nuestro proyecto, nuestro hijo. Yo tenía tantas ilusiones ahí, bueno. Y el viernes me paré con el micrófono acá y la primera frase que dije fue, Dios es bueno, iglesia. Todo el mundo pensando, ¿pero por qué dice eso? Acabo de tener una pérdida y todo. Porque es que a veces no tenemos que razonar con nuestra mente, sino que las cosas son del Espíritu y son de la palabra. ¿Cuántos lo creen así? Y estábamos muy desanimados. Mientras estaba en el hospital, vi un niño correr. Y el niño corría y todo. Le pregunté a la señora, hablé con ella. Y me dijo, ¿y usted qué hace aquí? Ella me dijo que el niño tenía algo y bueno, que por eso fue. Y bueno, y yo le dije, no quería hablar con nadie. Pero muchas de las cosas que le pasan a uno de pastor, la gente la tiene que saber. Y le dije a la señora, es que mi esposa perdió su bebé, su embarazo. Y me dijo, no se preocupe, vecino, a mí me pasó lo mismo, dígale a ella que tranquila, que se cuide esos 3 meses, 4 meses y vuelvan a encargar. Y yo, no, ¿con qué ganas uno va a querer volver a encargar? Mi esposa estaba por el piso, su estado de ánimo. Es natural que nos duelan ese tipo de situaciones, que lloremos en algún momento y que suframos en algún momento estas situaciones, iglesia. 3, 4 meses, como dijo la señora, y mi esposa quedó embarazada de Mariana. Ahora entendemos por qué Dios lo quiso así. ¿Y cuántos se alegran porque Dios siempre cumple? ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesús? Cuando regresé de Estados Unidos, me di cuenta de una cantidad de hijos que tengo. No tengo solamente 3. Todos esos hijos espirituales. Y escuche esto, mi familia es muy particular. En mi familia abundan mucho los hombres. Es una generación de hombres. Salen 2 partidos de fútbol, 2 equipos de fútbol completos, cancha gigante, 24 jugadores, bueno, 22 y 2 para cambio. Impresionante. Y todos esos muchachos conmigo son, tío, qué alegría que hayas vuelto, tío, qué bendición, ¿verdad? ¿Cuántos hijos? Por eso sé que muchas de las pruebas que vivimos son para bendecir las generaciones. ¿Cuántos lo creen así? Lo que hayas pasado, lo que hayas vivido no es lo peor que te haya sucedido. Por algo Dios lo ha permitido. ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesús? Alábalo. Y la otra razón por qué Dios te pide, lo único que tienes es para bendecirte en gran manera. Génesis 22 del 16 al 22. Mira lo que dice. Génesis 22 del 16 al 18. Dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, Dios mismo jurando por él mismo, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y ahí está el cumplimiento. Métanse con Israel y verá. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No era una promesa solo para su núcleo familiar. Ahí estábamos nosotros también en esa promesa. Por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cuánto glorifican al Señor por eso? Aleluya, gloria a Dios.
Vale la pena obedecer la voz de Dios. Vale la pena, iglesia, ¿cuántos lo creen? ¿Para qué Dios te pide algo? Para bendecirte. Hay gente agarrada a lo que tienen y amarrados y le hacen nudos a lo que traen a la iglesia para que ni siquiera la unción se los pueda quitar. A la hora de la ofrenda sudan frío. Vamos a tomar ofrenda y el Señor hablando, da lo que tienes ahí, y el enemigo ahí diciéndole, no lo hagas, y si das eso te va a hacer falta, y en las iglesias piden mucha plata y Dios no necesita dinero. Mire, le voy a contar algo para que se ría un poco. Y bueno, yo me he reído con el pastor Jan con esta experiencia que me contaron. Cuando yo fui a la campaña, fui a su casa, estuve ahí esa noche. Y ellos me contaron que sucedió algo. El único en mi familia que se llama Lácides es el hijo de él, el menorcito, se llama Lácides Calet. Y él lo ha estado enseñando a diezmar. Entonces el niño, cada vez que le daban 20,000 pesitos, él sacaba sus 2,000 y los diezmaba. Pero pasó que en algún momento una persona le dio 100,000. Y cuando le dio los 100,000, claro, él no tenía mucho en sus ahorros y ahora ve una cantidad de dinero. Para ellos el muchacho era mucha plata, 100,000. Y entonces el papá le dice, ya sabes cuánto te toca diezmar. ¿Y cuánto me toca? Dijo, te toca 10,000. Y él se enojó y dijo, no, ¿por qué voy a dar 10,000? Si Dios no necesita plata. Escuche lo que dijo el niño. Si Dios no necesita plata, porque es que en la iglesia piden y piden y piden y piden. Y yo me reía con él, y ahora cada vez que lo saludo le digo, ¿cómo vas con los diezmos? Y yo decía, el niño expresó lo que él estaba sintiendo, pero hay mucha gente que vive eso. Dice, Dios no necesita plata. Pero una persona entendida, y lo voy a decir de esta manera, para saber que esto funcione, saben que se necesita dinero. Dios no lo necesita, pero su obra sí lo necesita. Y el día que a usted Dios le pide algo, Él no necesita plata, pero su obra sí la necesita. Yo no espero verlo usted orando, oh Dios mío, provéete para ti mismo que no tienes con qué comer. Él es el dueño de todo. Dice su palabra que mía es la tierra y toda su plenitud. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. Mía es la plata y el oro. En el cielo se pisoteará el oro. Pero aquí se necesita. Aquí no le puedo decir a Codensa, cóbrale al Señor. Hay que pagar recibo de la luz. Y como es comercial, llega caro. Y como tenemos sonido y muchas luces, llega costoso. ¿Quiénes son los que disfrutan eso? Nosotros como iglesia. ¿Y Dios para qué te pide eso? Desde que me metí a la fe, ¿cuánto me hace falta? No he escuchado a un creyente decir eso. Al contrario, he escuchado a muchos decir, desde que yo doy algo para la obra, sea para mercado, sea para diezmo, para ofrenda, para videobin, para lo que toque dar, Dios no se queda con eso, sino que al contrario te bendice a nivel financiero. Y muchas personas están perdiendo la oportunidad de ser columnas financieras en una iglesia, porque Dios hoy por hoy les da y ellos retienen. Pero Dios está pidiendo y Él te lo dirá. Yo no te profetizaré hoy a decirte, el Señor dice que tienes tanto dinero en tu cuenta, porque eso para mí es manipulación. Y tienes tanto y el Señor me lo revela y lo debes dar. No, eso te lo dice Dios a ti. Eso no tiene que llegar el profeta o el pastor para decirte, porque eso para mí es manipulación, aún del don. Dios te lo tiene que revelar a ti. ¿Cuántos lo creen así? Hay decisiones importantes que uno tiene que tomar y es Dios quien te hablará. Y finalizo. ¿Para qué Dios pide a veces lo único que tiene? Para que seas dependiente de Él y tu fe se fortalezca. Aquí finalizo con este último punto. La fortaleza que viene de un edificio fuerte, o de un imperio o de un gobierno fuerte, la fortaleza de muchos son lo que tienen. ¿Cuál es tu fortaleza? Mis 2 o 3 propiedades,
mis 2 o 3 carros, mi familia, ¿cuál es su fortaleza? Todas esas cosas que le mencioné son una bendición. Si usted tiene 2 o 3 propiedades, Dios no tiene problema con eso. Ahí en la Biblia aparece que tendrás casas y cosas. Dios no tuvo problema en darle a Salomón todo lo que le dio. Pero el asunto es que hay personas que su fortaleza, en el momento que ellos piensan, ¿qué sería de mí sin este trabajo? ¿Qué sería de mí sin esta pareja? ¿Qué sería de mí sin esta profesión, sin esto que tengo? Entonces Dios a veces le pide lo que tiene porque se convierte en su ídolo para Él fortalecer tu fe y que tú dependas de Él. Hoy por hoy, yo agradezco a Dios por la salud, porque sin salud no hay nada. ¿De qué sirven los 5 carros, las 4 mansiones si no hay salud? Pero si tú tienes la salud y hoy te levantaste y tal vez dijiste: Señor, eso está por encima de todo lo que yo pueda tener. O ya se les olvidó todo lo que yo les contaba antes. Yo vine a comprar cosas de marca como 10 años después de estar trabajando. Al comienzo compraba unos zapaticos ahí en Gaitana, lo más económico, y fuera de eso pedía rebaja. Y buscábamos al que nos los dejaba más económico, y cuando lo veían a uno decían: ese cliente ya yo sé, yo lo conozco. Usted sabe que por ser a usted se los dejo más económico. Así le decían a uno. Y hoy por hoy uno se sentía bien que le dijeran eso. Te están diciendo tacaño en tu propia cara y no te estás dando cuenta. Entonces ahora digo, a veces no tengo ciertas cosas y no pasa nada, Dios me las da, las provee. Dios pone en el corazón de alguien que lo haga. Cuando tienes dependencia de Dios, no estás agarrado y amarrado a lo que tienes. Nada te vas a llevar, pero sí es mucho de lo que te podrías estar perdiendo por no entregar las cosas a Dios, las cosas en manos de Dios que Él te esté pidiendo. Ponte de pie, por favor. Yo quería enseñar hoy más que ministrar a la iglesia, porque sé que la palabra ha ministrado tu corazón. Pero escucha esto, es una palabra que hablo a aquellos que han tenido una pérdida financiera o una pérdida familiar. Y escucha esto, en Dios nada está perdido. En Dios, escuche esto, no sé cuánto te habrá robado el enemigo, pero estoy hablando en Dios. En Dios no hay pérdidas, hay inversión. ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesús? Si alguien llegó hoy aquí diciéndome: serví en una iglesia 10 años y el pastor, cuando me fui, en vez de bendecirme, me habló feo y lo que hizo fue maldecirme y dijo un poco de cosas y estoy lastimado. No. Una cosa es que el pastor donde tú saliste no agradezca, y otra cosa es que su excelente servicio que haya hecho en ese lugar, Dios no lo va a ignorar, porque es Dios quien toma nota de lo que tú haces. Él es el que pondrá allí la nota, la calificación, el chulito, porque en Él no hay pérdida. He desgastado toda mi vida en una iglesia. No, no has desgastado nada, has invertido. La gente que generalmente le sirve a Dios no se muere joven. Yo quisiera llegar a viejo. Sírvele a Dios, porque para Dios es buen negocio que usted le sirva a Dios en la tierra. Esto es fuerte lo que le voy a decir, pero le va a hacer caer en cuenta de algo. En la época del COVID, los médicos tenían que decidir, y una de las decisiones para dejarlo y desentubarlo y desconectarlo era la edad. Una triste realidad. Esta persona tiene 80, ¿para qué más? Tiene 70, ¿para qué más? Qué tristeza, ¿verdad?
Y usted decía tal vez, y yo también decía, qué terrible como les tocó a la salud, pero entendemos que eso ya vivieron 70 años. Y usted analice eso con Dios, ¿cómo sería? ¿A quién le conviene a Dios estar dejando aquí en la tierra? A gente que le sirve, a gente que le es útil. Wow, eso es fuerte. Y por eso cada vez que le pido a Dios años y salud, es para servirle a Él. Por eso si usted se siente bien de salud, hágame un favor. Si se siente bien de salud, levante su mano. Qué bendición, una iglesia sana, gloria a Dios. Si se siente bien de salud, pero dígale: Señor, gracias, porque la salud que me has dado es para servirte. La vida que me has dado, Señor, la juventud, los años que estoy pasando ahora, es para servirte, oh Dios. Gracias, Señor. Porque en Dios no hay tiempo perdido, en Dios no hay dinero perdido. Di una iglesia, una plata y no sé qué, ahora me hace falta. No hay dinero perdido. Lo que tú hagas para Dios, de lo que te hayas despojado para Dios, hay promesas siempre de Dios. Mis mejores años, mi juventud, mis habilidades, en vez de ir a producir mucha plata en una empresa, lo que hice fue servir en una iglesia. No está perdido. Tu familia, tiempo de calidad a veces de la familia. Este ministerio defiende mucho la familia y sabemos que cuando usted me dice: pastor, me voy el fin de semana para Melgar en familia, yo no le digo te vas a condenar porque el domingo debiste estar en la iglesia adorando a Dios. Y claro, el domingo es un día también para venir a adorar a Dios, pero también cuando usted sale en vacaciones con su familia, es tiempo valioso en familia. Pero la mayoría del tiempo no debería ser de la familia, sino de Dios. Porque el día que te veas en las últimas, la familia hará todo lo que pueda para salvarte. Pero el único que te salvará o que te extenderá los años es Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre ahora? Cierra tus ojos, levanta tus manos. Tomaré unos 5 minutos más en esta prédica y en esta administración. Cierra tus ojos, levanta tus manos y empieza en un momento de gratitud. Que se cierren los músicos. Un momento de gratitud. Un momento de gratitud. Dele gracias. A veces no tomamos tiempo para agradecer. Tómate un momento de gratitud. Dile: Señor, gracias por la salvación primero que todo, porque me has dado la vida, porque permitiste que de pronto otros murieran, pero a mí me dejaste la vida, Señor, por el trabajo que tengo, Señor, por el empleo, por estar en esta empresa que me genera unos recursos, unas ganancias, Señor, gracias. Un momento para agradecer. Dale gracias a Dios con tus propias palabras por la vida, por la salud, por la familia. Gracias, Señor, porque me das la oportunidad de ser canal de bendición en mi familia, Señor. Gracias por lo que me has dado, por las cosas materiales también. Gracias por los dones, Señor, por los dones que me has dado, por las habilidades para servirte. Dale gracias, dale gracias. Entra en un momento de gratitud. Alguien que puede escuchar la voz de Dios y reconocer quién es Dios es una persona que es agradecida para con Él. En esta hora, dale gracias por lo que tienes y no por lo que te hace falta. Aleluya. Y no que lo que te hace falta te amargue. Dale gracias por lo que ahora tú ves que tienes. Gracias a Dios pudiste desayunar esta mañana. Aleluya. O vas a desayunar cuando salgas de este lugar. Gracias a Dios tienes muchas cosas que el Señor te ha dado a tu alrededor. Y no pienses en lo que te hace falta. ¿Cómo sería yo si algo llegara, si algo me sirviera de complemento? Tú necesitas estar en coinonía con Dios. Aleluya. En entender sus planes, su propósito, aleluya, su asignación para contigo. Dale gracias. Tenías 3 hijos, perdiste uno. Dale gracias por los 2 que tienes. No vivas inconforme por lo que hayas perdido. Tenías un negocio y lo perdiste completamente. Dale gracias porque ahora tienes una fuente de ingreso y no por aquello que ya se perdió aparentemente. Dale gracias. Dile: Señor, gracias. Y dile a Dios: aquí abro mi corazón, Señor, para que cuando tú quieras algo de mí o de lo que tengo,
Todo lo que tengo es tuyo y todo lo que he logrado es gracias a ti. Gracias, Señor. Levanta tus manos, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Adóralo. Un minuto allí, adóralo, adóralo, bendícelo. Glorifica su nombre, glorifícalo, glorifícalo. Rey soberano, Dios todopoderoso. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Rey soberano, gracias. Bendecimos tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. El Espíritu Santo de Dios está hablando a vidas, a corazones, a personas en esta mañana. Gracias, Jesús. Y lo que Él te está diciendo que debes entregar o renunciar, obedece a la voz de Dios. No esperes que el profeta venga a confirmártelo, aunque Dios usa a sus profetas para confirmar palabras. Pero no esperes que más pase cosas alrededor de tu vida para decidirte. Decídete a lo que Dios te está diciendo que debes hacer. Aleluya, gloria a su nombre. Oh, levanta un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Y dile esta frase al que está al lado. Dile: cuando Dios te pide, es porque mucho te quiere dar. Siéntate 5 minuticos. Ya vamos a finalizar. A todos los que estuvieron conectados con nosotros, Dios los bendiga, Dios les guarde. Siéntese 5 minutos.